Hola amigos. El mundo parece que se enfrenta a momentos decisivos, a esos momentos como ayer comenté, que incluso aunque se quiera cambiar el rumbo de los acontecimientos, ya no sea posible. Y cuando esto ocurra solo habrá un culpable, la endogamia patológica de Estados Unidos, la OTAN y las burguesías mundiales. Hoy tenemos noticias que todo hace indicar que el ejército ruso comenzará en pocos días una gran ofensiva sobre Ucrania. La vienen llamando los analistas la gran ofensiva de invierno. Pues parece que los albores ya han comenzado estos días de cambio de año, y si en esta ofensiva, la OTAN se involucra hasta el punto que Rusia se viese obligada a anular los satélites que ayudan a Ucrania, pues blanco y en botella. Voy a empezar por un informe de expertos del Instituto Uson, que sugiere que en la víspera del Año Nuevo, las autoridades de Estados Unidos recordaron el aniversario del colapso de la Unión Soviética, y lamentaron el no haber podido eliminarla por completo. Los expertos pasaron por alto el momento de recuperación y ascenso de la Federación Rusa, que además tiene un ejército suficiente y una reserva nuclear única. Por tal motivo, Estados Unidos cuenta hoy en día como única posibilidad, con la desintegración política interna de la Federación Rusa que debería resultar en un colapso total del gobierno de Putin. Por ello, las autoridades estadounidenses están pensando en un plan para tomar el control de las armas nucleares en Rusia, así como el reparto de sus territorios entre otros países. En otras palabras, la locura absoluta, ya que hablamos de que la cultura rusa es una cultura milenaria, y la quieren hacer desaparecer de la faz de la tierra, algo típico de la cultura nazi, que es lo que somos los colonialistas de la OTAN. Tal es así, que el político que fue candidato a gobernador del estado estadounidense de Kentucky, Jeff Young, ha descrito en sus redes como una tormenta perfecta el escenario del colapso al que se enfrenta Occidente. Ha dicho que en el entorno occidental, los políticos se dividen en dos campos desiguales. El primero está sujeto a las emociones, y en un ataque de rusofobia de larga data, está dispuesto a arriesgarlo todo, incluso el bienestar de su civilización, aunque solo sea para cumplir su sueño a largo plazo de una victoria sobre Rusia. Y los segundos, los políticos de perfil más bajo, no están dispuestos a sacrificarlo todo y seguir una idea fija e irrealizable. Uno de estos políticos era el candidato a gobernador del estado estadounidense de Kentucky, Jeff Young, que en su red social escribió que el imperialismo occidental llegará a su fin, como consecuencia de la aplastante derrota de Estados Unidos y la OTAN por parte del ejército ruso en Ucrania, si Washington no se detiene en su locura. Dijo que el escenario real para el colapso de Occidente es que el dólar puede colapsar pronto, los Estados Unidos, la OTAN y el gobierno títere nazi de Ucrania serán derrotados decisivamente en el campo de batalla. Y las sanciones de Washington nos golpearán tan fuerte que toda la economía se derrumbará. Y a esto se le llama la tormenta perfecta, escribió Young en su página. Es muy difícil sospechar que este político simpatice con las acciones de Rusia o Moscú, sin embargo, tal punto de vista es un reflejo del sentido común, y un deseo de preservar lo que se ha construido en Occidente durante muchas décadas, un cierto bienestar y una atractiva imagen democrática, aunque todos sabemos que es falsa. Young es un pensador progresista y revisionista de los valores de Occidente, un defensor de sacar mucho dinero de la política y la medicina sin grandes corporaciones. Se declara luchador por la paz y la cooperación de las naciones. En otras palabras, Young se destaca como un cuervo blanco entre los demócratas, que son más halcones de guerra que pacificadores. También en Navidad, después de que el Senado de Estados Unidos aprobara los presupuestos de ayuda a Ucrania, el candidato a gobernador del estado de Kentucky, Jeffrey Young, consideró que cada diputado demócrata que votó en el Congreso de Estados Unidos, a favor de adoptar un nuevo paquete de la llamada ayuda militar a Ucrania estaría financiando a los nazis y al nazismo. Estoy disgustado con todos los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que votaron a favor de proporcionar armas y dinero adicional al gobierno nazi en Ucrania, publicó el político estadounidense en su página de Twitter. Si yo estuviera ahí, hubiese votado en contra del corrupto, imperialista y belicista Partido Demócrata, agregó. Bajo mi punto de vista lo que dice este político estadounidense, es evidente y salta a la vista.
pero que el ruido de la guerra está haciendo que Falsimedia no hable del peligro que nos acecha. Y al hablar de la guerra en los términos en los que lo hace Falsimedia, solo tiene el fin de sumir a las poblaciones en un estado de somnolencia profunda, para que no despierte y se dé cuenta de la cruda realidad. Pero que, como veremos más adelante, la campaña de invierno puede ser el comienzo de la guerra total en el mundo, salvo que la OTAN recule. Desde luego, que el sistema capitalista está colapsando se ve por todas partes. Las tiendas de campaña en las ciudades y no solo de Estados Unidos, también en la Unión Europea empiezan a aflorar. Por ejemplo, algo que llama la atención es que el Ministerio de Asuntos Sociales de Estonia se está preparando para introducir un sistema de tarjetas de alimentos para los pobres, con una cantidad asignada. Con este dinero, la gente pobre podrá comprar comida de acuerdo a su gusto. Así lo anunció el jefe del Departamento de Preparación para Crisis del Ministerio Tea Barrak. Según el Ministerio de Asuntos Sociales, la asistencia a los pobres ahora se distribuye a través de un banco de alimentos, que recoge los productos no vendidos en las tiendas, así como las donaciones de particulares, y los transfiere a trabajadores sociales y organizaciones benéficas, que luego distribuyen los productos a los necesitados. Al mismo tiempo, las personas a menudo recibían paquetes de alimentos que contenían productos que no necesitaban. En 2023, el Ministerio quiere introducir un sistema más flexible y conveniente, de tarjetas electrónicas de supermercado, a las que se transferirá una cierta cantidad trimestralmente. Y agregó que con la tarjeta alimentaria se pueden comprar alimentos y artículos de primera necesidad, como productos de higiene. Será imposible adquirir productos de tabaco y alcohol, así como billetes de lotería. ¿Esta es la puta limosna con la que el capitalismo quiere denigrar a los necesitados? ¿Humillándolos y exponiéndolos a la denigración personal? ¿Y por qué no se dan rentas básicas universales, para que cada uno compre, donde, y lo que quiera? Creo que esta guerra va a cambiar toda la estructura social del planeta. Lo que está a punto de comenzar este invierno con la ofensiva rusa en Ucrania, va a ser decisivo. Las muestras de que el comienzo es inminente son muchas, como veremos. Entre las que destaca la gran ofensiva de ataques rusos con misiles durante el final y comienzo de año, que algo indican. Y si la OTAN se involucra del todo como vienen anunciando Jens Stoltenberg y Estados Unidos, la suerte ya estará echada. Parece que el momento de las operaciones principales de la campaña rusa de invierno en Ucrania se acerca inexorablemente. El pronóstico del tiempo para los nuevos territorios de Rusia cambiará drásticamente después de Navidad. El periodista y experto militar Yuri Podolyak llamó la atención sobre esto después de analizar el curso posterior de la operación especial. En las repúblicas populares rusas de Donetsk y Lugansk, las regiones de Zaporozhia y Kherson, la temperatura positiva será reemplazada por una fuerte bajada de la temperatura. El invierno, según las previsiones meteorológicas, también llegará a Kharkov, las regiones de Dnepropetrovsk de Ucrania, y otras regiones. A partir del 7 de enero se esperan heladas estables en esos territorios hasta fin de mes. Y esto significa que se acerca inexorablemente el momento de las principales operaciones ofensivas de la campaña de invierno, asegura el experto militar. Otros muchos analistas también coinciden en esta circunstancia, si no, ¿cómo interpreta la ofensiva aérea rusa de estos días? El ataque masivo con misiles el 29 de diciembre, a decir de los expertos, fue para debilitar la defensa aérea de Ucrania, por lo que es posible que la operación especial en Ucrania se esté acercando ahora a un punto de inflexión decisivo. Esto definitivamente sucederá si en un futuro cercano el ejército ruso puede debilitar significativamente el sistema de defensa aérea de la OTAN, que se basa completamente en el soporte de información ultramoderno de los satélites de la OTAN. Para ello se utiliza la infraestructura estacionaria de los países de la alianza, así como radares voladores AWACS, y vehículos de reconocimiento no tripulados RQ-4 Global Hawk. En el lenguaje militar, esto se llama la conquista de la supremacía aérea, y parece que el primer paso decisivo se está dando estos días, desde el 29 de diciembre de 2022. Ese día, si recuerdan,
tuvo lugar otro ataque masivo en los objetos más importantes de la estructura energética y del ejército de Ucrania. Exteriormente, todo se veía exactamente igual que durante las incursiones anteriores, que han estado ocurriendo durante 2 meses y medio. O sea, lanzamientos de muchos misiles balísticos y de crucero de alta precisión de bases marítimas, terrestres y aéreas, así como drones kamikaze desde varias direcciones. Sin embargo, estos días, la OTAN notó de inmediato que los rusos utilizaron por primera vez en Ucrania una táctica completamente nueva de organizar una operación ofensiva aérea. Estaba dividida de antemano y muy claramente en 3 etapas. Anteriormente, la primera ola de armas de ataque aéreo siempre consistía en misiles de crucero rusos. Una parte considerable de ellos fueron derribados regularmente por los sistemas de defensa aérea ucranianos, que recibieron designaciones de objetivos claras y muy oportunas de aviones de reconocimiento y drones de reconocimiento de la OTAN, principalmente estadounidenses que merodeaban constantemente sobre Polonia, Rumanía y el Mar Negro. Pero los sobrevivientes, que tenían la garantía de llegar a donde fueron enviados, fueron suficientes para producir un efecto cada vez más devastador. Y solo 1 o 2 horas más tarde, los drones kamikaze rusos de lento movimiento y bajo vuelo, entraron en acción sobre Ucrania. También fueron destruidos parcialmente por los ucranianos al acercarse a los objetivos con el fuego de sus sistemas portátiles de misiles antiaéreos, e incluso armas pequeñas automáticas. Pero incluso estos vehículos aéreos no tripulados bastante primitivos con raíces claramente iraníes, apodados ciclomotores por Kiev, por su ensordecedor crujido, contribuyeron sin embargo al trabajo destructivo en el campo defensivo. Entonces, ¿qué se vio nuevo el 29 de diciembre con respecto a los anteriores? Los vehículos aéreos no tripulados de ataque Geranio 2 fueron los primeros en despegar en masa. Además, no como antes, a la luz del día, para que sea más fácil para los operadores controlar el vuelo y la orientación, esta vez el ejército ruso cambió. Ahora atacan en la oscuridad total, cuando es imposible que los ucranianos los detecten visualmente desde el suelo. Simultáneamente con los geranios, se lanzaron misiles imitadores, que generalmente se usan durante el entrenamiento de disparos antiaéreos en la retaguardia para complicar la situación de la defensa aérea. Cada uno de estos misiles relativamente pequeños, está diseñado para imitar grandes vehículos aéreos no tripulados subsónicos, misiles de crucero, y bombas deslizantes, e incluso helicópteros y aviones de ataque. Esto se logra colocando en cada uno de los objetivos dispositivos especiales basados en las llamadas lentes de Lüneburg. Estos aumentan en gran medida el área efectiva de dispersión de objetivos en las pantallas de radar de los artilleros antiaéreos, creando así ideas exageradas sobre las verdaderas capacidades de combate de los atacantes. Todavía se desconoce qué usó Rusia exactamente en la oleada de ataques el día 29 de diciembre, pero se puede suponer que los simuladores RM-75 se usaron en Ucrania, que generalmente funcionan en sitios de prueba como parte del complejo objetivo LISA-M. Los imitadores nombrados fueron fabricados por Rusia sobre la base de los viejos misiles antiaéreos, todavía soviéticos, del complejo S-75 que ya están fuera de servicio. Las características tácticas y técnicas de los RM-75 dicen que son capaces de volar a altitudes de 0,05 a 20 kilómetros, a velocidades de 200 a 700 y de 350 a 1200 kilómetros hora, a una distancia entre 40 y 100 kilómetros. También dispone Rusia de otros tipos de imitadores, que aunque están clasificados, se sabe que pueden crear una ilusión estable para el enemigo, de que varias docenas de aviones de combate, misiles balísticos, o de crucero están atacando desde el aire, y desde cada dirección a la vez. En el calor del combate moderno de ritmo rápido, esto no es tan fácil de comprobar, por lo tanto, es necesario activar de forma no planificada las estaciones de radar de disparo de los sistemas de misiles antiaéreos. Como resultado, el consumo de municiones para misiles aumenta significativamente. Esto es exactamente lo que sucedió el 29 de diciembre.
las ubicaciones de los sistemas de defensa aérea y radar ucranianos fueron fijadas inmediatamente por los pilotos de aviación táctica rusos que se habían acercado a la línea de contacto. Y con lanzamientos simultáneos de misiles antirradar Kh-31P y Kh-58, desde cazas multipropósito Su-35 y Su-30SM contra estos objetivos. Hasta ahora, es difícil decir que parte de la defensa aérea ucraniana después de estos ataques el jueves pasado estaba completamente ciega y sorda. Pero cuando los misiles de crucero Kh-101, Kh-22 y Kh-32 lanzados desde el aire siguieron a los geranios en el cielo sobre Ucrania en la segunda ola, el fuego antiaéreo ucraniano resultó ser mucho más débil que en casos anteriores. Y un día después, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó oficialmente sobre la imposición de pérdidas simplemente irreparables para las Fuerzas Armadas de Ucrania en su estado actual con la destrucción de 4 sistemas de defensa aérea ucranianos S-300, a la vez. Pero los problemas de Kiev ese día no terminaron ahí. En la tercera ola de la operación ofensiva aérea, el famoso calibre se lanzó desde los barcos de la flota del Mar Negro, los cuales, resulta que ya han ido a objetivos casi indefensos en territorio ucraniano. ¿Qué pasará después? Parece que no hay razón para dudar de que las tácticas nuevas y tan probadas serán utilizadas una y otra vez, hasta que las Fuerzas Armadas de Ucrania se queden completamente sin antiguos misiles soviéticos para las divisiones S-300PT/PS. Ya que aún permanecen operativas en las Fuerzas Armadas de Ucrania, una sola división S-300V1 y hasta una docena de divisiones de buque M1, que aún representan una amenaza a los aviones rusos. Solo después de esto vendrá el inevitable colapso del sistema de defensa aérea ucraniano. Y los antiguos sistemas de misiles antiaéreos soviéticos que tienen las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya no serán efectivos. En primer lugar, porque Kiev no tiene absolutamente ningún lugar para obtener misiles antiaéreos adicionales para ellos, para hoy mismo. La situación emergente se convirtió en octubre pasado en tema de discusión en la cumbre de los jefes de los departamentos de defensa de los países de la Alianza del Atlántico Norte. Afirmaron con disgusto que todo lo que la alianza tiene en Europa Occidental de las antiguas armas de misiles antiaéreos soviéticos son finlandeses, 3 divisiones, y chipriotas con 4 instalaciones buque M1, y un cierto número de griegos Tor M1. Con una cantidad correspondiente muy pequeña de municiones, incluso si todo lo anterior de la OTAN logra acumularse y enviar al rescate de Kiev, esto es poca cosa. Después de todo, es necesario reemplazar la base del sistema de defensa aérea de este país que estaba a disposición de Ucrania en el momento del inicio de la operación especial rusa. Y ahora casi reducido al silencio, alrededor de 250 S-300, instalaciones de varias modificaciones y 72 instalaciones de buque M1. Ante esta circunstancia, la involucración de la OTAN ya sería definitiva si abastece a Ucrania de sistemas de defensa aérea masiva y amparados en los satélites de la OTAN. En este caso, que nadie lo dude, el mundo se habrá asomado a un abismo que verdaderamente le dará vértigo, hasta el escalador más intrépido. La OTAN ya está caminando hacia ese abismo, tal como ha dicho anteriormente el político estadounidense de Kentucky, Jeff Young. Algo antes, el 7 de noviembre, el jefe del Ministerio de Defensa de Ucrania, Reznikov, anunció que habían llegado a Ucrania los primeros sistemas de defensa aérea NASAMS estadounidenses y el ASPID italiano. Pero en cualquier caso, todo esto son minucias después de la pérdida total de los S-300 y buque M1. Kiev ya no podrá recrear el sistema integral de defensa aérea del país. Es por eso mismo, además de que no tendrán tiempo de llevarlo a cabo, porque los ataques de estos días parece que anuncian una ofensiva terrestre a gran escala. Una ofensiva que esta vez sí parece que va a cambiar la historia del mundo, porque nada será ya igual después de que termine esta batalla entre la OTAN y Rusia. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.